es muy fuerte decir Cansinos era judío, pero sí que sintió esa adscripción, ese deseo y ese respeto por sus antepasados. La falange detectó, no se sabe muy bien todavía cómo, que tenía una serie de amistades judías, que había escrito libros relacionados con el judaísmo y que él mismo se había declarado judío. Entonces esto fue motivo más que suficiente para que la dictadura le abriese un expediente de depuración. Cansinos es un raro en la cultura española. Hoy se le está recuperando poco a poco, entre otras cosas gracias a Jorge Luis Borges, que ha hecho una labor difusora muy importante en pro de Cansinos. Rafael Cansinos Asens nació en Sevilla un 24 de noviembre de 1882. En el patio de su casa sevillana oyó hablar de sus ancestros judíos por primera vez. Con Pulido y Farache profundizó en su amor por los sefardí. Nosotros hoy, con su hijo Rafael Cansinos, hemos querido reivindicar la figura de este escritor fundamental, de este poeta, amigo de Borges, de Machado, de tantos otros, amigo sobre todo de los judíos. Se celebra una efemérides muy importante para el mundo cultural español, para el mundo sefardí, que es el nacimiento de Rafael Cansinos Asens. Hola, Rafael. Hola, buenas tardes. Tenemos la suerte de poder contar con su hijo para recrear la figura de este hombre tan fundamental en la cultura española. Y he dicho Cansinos, pero he dudado un segundo porque en algunas partes el apellido de tu padre aparece como Cansino. ¿Por qué? Bueno, originalmente él nació como Rafael Cansino Asens, escrito en singular Cansino y sin guión. Lo que ocurre que él, cuando investigó los orígenes de su apellido, pensó, que luego se ha sabido que esto es erróneo, que el origen de su apellido estaba en Asturias, que se trasladaron la familia de Asturias a Andalucía, y una vez en Andalucía se perdió la S, como se pierden tantas consonantes allí, pues se dejó de pronunciar Cansinos y se pronunciaba Cansino. Esto al parecer es completamente erróneo, no es cierto, pero él estuvo convencido de ello durante un tiempo y por eso cambió su apellido. Sus primeros escritos los firmó como Rafael Cansino y sin embargo a partir de 1905 así empieza a firmar Rafael Cansinos. Pone un guión, Asens, en vez de Rafael Cansino. El apellido Rafael es de origen judío, ¿pero tu padre era judío? Bueno, mi padre conoció sus orígenes judíos siendo ya un adulto. Él no recibió nunca educación judía, ni se crió en un ambiente judío, ni nada de esto. Lo que ocurre es que esto que fue para él en un principio como un juego, en la época del modernismo estaba muy de moda la cosa oriental, juegos de impostura, de sentirse esto y lo otro y lo de más allá, pero él fue mucho más allá de eso y lo que en un principio empezó como un juego empezó a investigarlo y terminó siendo, por lo menos así lo consideran muchos judíos, una auténtica pertenencia. Es decir, que poco antes de morir, él el último poema que escribe es un poema de carácter judaico, además muy emocionante, ¿no? Quiero decir que, bueno, es muy fuerte decir Cansinos era judío. Yo no diría tanto, pero sí que sintió esa adscripción, ese deseo y ese respeto por sus antepasados, el reconocerlos y así lo siente mucha gente, muchos judíos, por supuesto.
Y había también leyendas familiares y conversaciones que él pudo escuchar de pequeño. Sí, bueno, sus primeras referencias de los judíos son en el ambiente familiar, en el patio familiar de la casa. No hemos dicho que nació en Sevilla. Nació en Sevilla, efectivamente, en 1882. Entonces, allí, en ese ambiente familiar, él oía frecuentemente pues que pertenecía a una familia muy pequeñita, muy extraña, con muy pocos miembros. Hablaban de que eran de origen morisco. Este tipo de referencias era las que manejaba él en aquel entonces, ¿no? Luego ya fue cuando vino a Madrid que empezó a asistir a la Biblioteca Nacional y a pasar allí largas tardes leyendo y estudiando, donde ya sí se adentró en manuales de heráldica y empezó a conocer un poco más el origen cierto de su apellido, que es un apellido de raigambre judía, ¿no? Tú has dicho antes que era un poeta, y un poeta fundamental, pero nadie mejor que tú para decirnos por qué es tan importante la figura de tu padre en la cultura española. Bueno, Cansinos es un raro en la cultura española. Es un hombre que se ha quedado un poco fuera de estos movimientos que nos manejamos habitualmente de modernismo, generación del 98, modernismo, novecentismo, generación del 27. No figura en la nómina de ninguno de estos movimientos. Por otra parte, fue un hombre que se apartó, llegado un momento, del mundo de la literatura, hacia 1924, no siguió escribiendo, sí siguió actuando como crítico, y se quedó ahí un poco perdido en la historia de la literatura española. Hoy se le está recuperando, poco a poco, entre otras cosas gracias a Jorge Luis Borges, que ha hecho una labor difusora muy importante en pro de Cansinos. ¿Qué relación tuvo con bueno, Borges vino a España en 1900, a finales de los años 10, estuvo aquí con su hermana Nora, primero creo que estuvo en Palma de Mallorca, luego en Sevilla, luego en Madrid. Entonces en Madrid en 1918 Borges era un jovencito que quería conectar con el mundo literario y arribó a la tertulia de Cansinos, que entonces era ya una persona de reconocido prestigio. Ahí empezó su admiración por él, efectivamente. Borges, que también está muy interesado y es filojudío, ¿no? Sí, completamente. Hombre, no lo es como Cansinos, porque efectivamente en Cansinos, digamos que Cansinos es pertinaz, es a lo largo de toda su vida, desde ese momento en el que decimos que él empieza como un juego de impostura con todo esto del modernismo, a sentirse judío, luego se convierte en una cosa mucho más seria y le dura toda la existencia. En Borges, en cambio, pues yo no lo veo que sea tan fuerte ese afán de sentirse, ¿no? Hablamos de sentir el judaísmo como un hecho familiar. Para Borges yo creo que es algo más literario, pero efectivamente él también era un admirador de lo judío y tremendo, vamos. Tu padre no tuvo que elegir entre la poesía y el judaísmo, los unió, ¿verdad? Los unió, efectivamente. Además es curioso porque a partir del momento en el que él empieza a conocer la historia de sus antepasados, empezó a cultivar el salmo, que es una cosa que le acompañó durante toda su vida, y digamos que él orienta el mundo de sus lecturas y de su trabajo incluso, porque escribió por lo menos 4 o 5 libros de su obra dedicados estrictamente a temas judaicos. Lo orientó todo hacia el mundo del judaísmo, ¿no? Hacia el amplísimo mundo cultural judío. Sí, su primer libro se llama El candelabro de los 7 brazos. Curiosamente, sí. Sí, no es casualidad, claro. No es casualidad, lo escribe precisamente bajo esa influencia, por un lado de los salmos, de la literatura bíblica, y por otro lado pues haciendo referencia a un símbolo claramente judío, ¿no? ¿Tienes una poesía o un verso preferido de tu padre? Yo para recordar versos y poemas soy muy malo, porque me vas a pedir que lo recite. Claro. Pero te lo tendría que traer preparado, porque esto no lo puedo hacer. No tengo realmente. Yo cuando leo
poesía o textos de Cansinos, no me he quedado con ninguno que sea así mi preferido. No lo tengo. Me resulta curioso que te refieres a él como Cansinos. Bueno, eras muy pequeño cuando murió. ¿La claro, relación le recuerdas bien o...? Sí, no? Sí, tengo. Cuando él falleció yo tenía 6 años. Sí. 6 años, entonces sí tengo recuerdos infantiles que son vagos, pero sí recuerdo su figura y tal. Me refiero a él como Cansinos porque claro, estamos hablando de una figura que tiene mucha relevancia. Entonces yo creo que no le voy a llamar mi papá, porque no es, quiero decir que todo el mundo le conoce como Rafael Cansinos Asens y yo también hablo de él así, no es más fácil. Sí, pero tú tienes la suerte de haberle conocido. Sí, poco tiempo, pero sí. Esa unión, sí. ¿cómo era? Compartimos 6 años. Hombre, pues yo le recuerdo un señor muy serio para mí, claro, que era entonces un niño que solo pensaba en jugar. Recuerdo que era difícil verle a ciertas horas porque estaba trabajando y no había manera de traspasar allí unas barreras que había de puertas para llegar a su despacho. Pero luego le recuerdo como un hombre muy cariñoso y ya luego por la tarde que dejaba de trabajar, pues sí que podía entrar yo en estos sitios que me estaban prohibidos durante el resto del día y podía trastear por allí. Y yo qué sé, pues que me hacía aviones o juguetes así, jugaba conmigo un ratito. Bueno, los recuerdos infantiles que tenemos todos los niños, ¿no? Supongo que afortunadamente no puedes recordar esa etapa en la que fue depurado por el franquismo precisamente por ser judío. Claro, yo no había nacido todavía, pero efectivamente Cansinos Asens tuvo la desgracia de ser depurado en el año 1942, creo que fue exactamente. Él pidió otra vez trabajar como periodista, que había sido su profesión en los años previos a la Guerra Civil. Bueno, no, quizá antes, hasta 1918, porque luego estuvo ejerciendo tareas de crítico. Pero quiso recuperar la profesión de periodista pues para tener una profesión y poder dedicarse a algo después de la durísima Guerra Civil, ¿no?, que padeció España. Pero lo cierto es que una vez que pasaron una serie de trámites, que parecía que todo iba bien, la Falange detectó, no se sabe muy bien todavía cómo, que tenía una serie de amistades judías, que había escrito libros relacionados con el judaísmo y que él mismo se había declarado judío. Entonces esto fue motivo más que suficiente para que la dictadura le abriese un expediente de depuración y le impidiese ejercer cualquier labor aquí en España. Nos queda muy poquito para esta entrevista, que en ningún momento ha querido abarcar todo lo que supone la figura de Cansinos Asens. Me parece que hay que reivindicarle y creo que estás organizando una fundación de la que hablaremos en otra ocasión para lograr precisamente esto. Pero para las personas que nos oigan y que no se hayan podido acercar a la figura de Cansinos Asens, ¿cuál crees que es su máxima aportación a la cultura española? Bueno, pues ahora va a ser un buen momento, precisamente por esto que cuentas, de la fundación, porque con motivo del arranque de la misma vamos a hacer una amplia campaña con diversas publicaciones y entonces el público va a poder recuperar obras como La novela de un literato, que la va a sacar Alianza Editorial otra vez en su colección de bolsillo, va a salir en una edición nueva, completamente revisada. Esta obra son las memorias y los diarios de Cansinos, en los que se trata ampliamente el tema del judaísmo en los primeros años del siglo XX aquí en España. Luego van a reeditar otra vez El candelabro de los 7 brazos, también lo va a hacer Alianza Editorial. Acabamos de sacar con Diario de Andalucía un libro de cuentos que se llama El llanto irisado, está estos días a punto de salir. Y luego pues tenemos otros proyectos con Valdemar, estamos tratando también de que su obra crítica vuelva otra vez a estar accesible, sobre todo para los investigadores y para los estudiantes. Va a haber ocasión de ver bastante Cansinos en los próximos años. Muchísimas gracias por habernos acercado a la figura de Rafael Cansinos Asens. Tu padre, muy amable por haber estado aquí. A vosotros, muchas gracias.
En Radio Sefarad, la entrevista. La aproximación española al 11S es una aproximación, yo diría que patológica. El Partido Popular perdió las elecciones básicamente por torpeza. En ese momento la base de la organización española deja de ser la familia, la cuadrilla, el tal, y pasa a ser la red. David Ugarte pertenece a la generación nacida entre 1970 y 1980, la generación de los Spectrums y los SMS, de la web y los Keitai, también la generación de las víctimas y asesinos del 11M. El prólogo de su libro le introduce como un ángel que anuncia un nuevo mundo, un mundo al que ha sabido dar palabras, formas y argumentos. Hola David y bienvenido a Radio Sefarad. Gracias. David, en tu libro 11M, Redes para ganar una guerra, dices que en España no se ha comprendido ni el 11S ni el 11M. ¿Por qué? La llamada imprevisión, que es una imprevisión general del país respecto a la posibilidad, la inmediatez de un ataque por parte del terrorismo yihadista, tiene mucho que ver con la forma en que España se acerca al 11S. Después de las guerras yugoslavas, entre el 92 y el 98, se va perfilando la aparición de un nuevo agente que es el yihadismo. España hace... El yihadismo. ¿Tú no empleas el término de terrorismo islamista o islamista? No, ¿Por qué yihadismo? No, porque el terrorismo islamista también puede ser un terrorismo de corte nacional. Es decir, la lucha por el poder en un país por parte de aquellos que quieren un régimen confesional, ¿no? El islamismo es la idea de un Estado confesional islámico. El yihadismo es otra cosa completamente diferente. El yihadismo es un terrorismo de corte nihilista que no busca ganar en general batallas concretas y que no tiene como objetivo la conquista de un país, sino que se plantea a sí mismo como una batalla moral global. Y España, por ejemplo, si recordamos el discurso social anterior y policial anterior al 11M, España era un país de paso, un país de retaguardia, cuando obviamente esto era imposible en el yihadismo, ¿no? En España no hemos tenido conciencia de este problema que se estaba gestando dentro de nuestras fronteras, pero además, cuando ocurrió, tanto en el 11S como luego, hemos tenido una interpretación totalmente equivocada, según nos dices. Hombre, la aproximación española al 11S es una aproximación, yo diría que patológica. Es decir, cuando recordamos la portada del País del 12S, ¿no? El mundo en vilo ante la respuesta americana, ¿no? Pues hombre, uno tiene que plantearse si la noticia cosas. fuera eso, ¿no? Y no lo anterior. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están las víctimas? No, esto no es lo importante, ¿no? El tema es que la identidad española es una identidad que entra en quiebra con la caída del muro de Berlín. Es decir, los valores que habían sustentado tanto a la derecha como a la izquierda española se caen. Y eso es un dominó donde cuando empieza a caer, al final lo que queda es justamente lo más oscuro y lo más lamentable, tanto de derecha como de izquierda, que es básicamente el antiamericanismo y el antisemitismo. Y las teorías estas sobre la conspiración de que, bueno, esto había sido urdido por los Estados Unidos para una nueva guerra en Oriente Medio, en Afganistán, o por el Mossad, y todas estas teorías circulaban más en un entorno... no hay muertos judíos en el 11S, ¿no? Sí. Todo esto circuló más en un entorno de, podríamos decir, ¿no?, la izquierda, antiglobalización, etcétera, pero que también se reflejó en la prensa mainstream, ¿no? Hay una pérdida evidente de valores, pero que es general, porque tiene que ver con la identidad española, con qué es ser español.
Es decir, aquí cuando se dan casos de antisemitismo flagrante se habla de xenofobia. Es decir, que el propio que condena los hechos está condenando a la otredad, a la extranjeridad, al judío, ¿no? Esto es genial. Es decir, igualmente, cuando se trata de, entre comillas, ordenar en los años 80 la comunidad islámica española, que viene fundamentalmente es una comunidad magrebí, ¿no? Se le entrega a Arabia Saudita, ¿no? Que es como entregar a los wahabíes, ¿no? Que es como entregar la gestión de la comunidad cristiana en España a los mormones o los testigos de Jehová, ¿no? Todo la construcción de la mezquita de la M30 que es escandalosa ya, ¿no? Pero es muy reveladora, ¿no? Muy reveladora la confluencia de intereses, de poderes y sobre todo la visión, ¿no? La visión de toda religión diferente a la mayoritaria como negación de lo español como extranjero. Esto es un discurso que viene del franquismo que es muy duro, ¿no? Uh-huh. Que se aplica también a la masonería y que se aplica a los protestantes cristianos y que se aplica sobre todo al judío en la clásica lógica del antisemitismo más duro y más tradicional y nunca reconocido, ¿no? Que es lo más patológico de la sociedad española. Es incapaz de reconocer cualquier forma de lo otro, ¿no? Y cuando hace algo es intentar confinarlo. Y claro, en ese confinamiento mezclado con unas leyes de extranjería que igualan el que no tiene papeles al delincuente, lo que generan es que haya una igualación y un contacto social evidente en barrios como Lavapiés, en los cuales al final hay una radicalización de determinados elementos que no van a tardar mucho en tomar contacto con las redes, pequeñas redes mafiosas locales, y obtener así financiación y armamento. El 11M se financia, no lo olvidemos, con 3 kilos de costo. Es decir, que es algo muy del manejo en un barrio como Lavapiés, ¿no? Sobre el 11M, bueno, todo tu libro también aborda, digamos, esos días entre el 11M y el 14M, algo de lo que se habla más en los últimos días que sobre lo que habría que hablar, ¿no? Sobre el peligro del terrorismo en red, como lo denominas. También circulan teorías conspiratorias en torno al 11M, ¿no? Tienes también ahí una visión diferente, ¿no? Las teorías de la conspiración en general surgen cuando hay una pérdida de referentes y todo pasa a ser posible. Es decir, las teorías de la conspiración son fruto de pérdida de valores, de referencias políticas y de claridad de visión, unido, bueno, pues con necesidades personales de los que protagonizan el debate en este momento. Es decir, ¿cuál es tu visión? ¿Qué ocurrió en esos días y por qué perdió las elecciones el gobierno del Partido Popular? El Partido Popular perdió las elecciones básicamente por torpeza. Básicamente porque no quería reconocer que había una fuerte probabilidad de que fuera terrorismo yihadista. Porque pensaba que el terrorismo yihadista se iba a asociar a Irak, ¿no? Y a la participación española en la guerra de Irak, y que por lo tanto podía sufrir el voto de castigo por la guerra de Irak que no había sufrido en las municipales. ¿Y eso no iba a pasar de cualquier forma, independientemente de la gestión de esa crisis? Yo sinceramente creo que no. Creo que se hubiera manifestado en las municipales, y creo que si el gobierno del Partido Popular hubiera hecho en aquel momento un frente común con todas las fuerzas políticas y sociales, y hubiera dado una rueda de prensa común y no hubiera pensado torticeramente en bueno, si esto lo ralentizamos un poco, las elecciones le hemos ganado. Sin eso no hubiera habido el cambio. Creo que el cambio es producto de una serie de errores en cadena del Partido Popular, fundamentalmente, y de el descontento social que eso produce. Y también, no hay que negarlo, en parte producto de un error acendrado en la sociedad española que asociaba el 11M a un justo castigo por la participación en la guerra de Irak, cuando no tenía nada que ver una cosa con la otra. Esto es lo primero que hay que decir, ¿no? Pero es que en la teoría del justo castigo pensaban y creían incluso dirigentes del Partido Popular. Es decir, que nunca se atrevieron a explicar a la gente, como se hizo Blair en Gran Bretaña, las causas de estar en Irak. Independientemente de que se esté de acuerdo o no, hubo un debate público, abierto,
un debate social amplio en Inglaterra, y Tony Blair, todos recordamos esas imágenes de Tony Blair yendo a hablar a la sede del Partido Laborista con la gente tirándole tomates, ¿no? Y allí estaba dando la cara, ¿no? Eso no lo hemos vivido aquí, ¿no? El Partido Popular erró, pensó que podía hacer una trampilla, ¿no? Y torcer un poco los sentimientos populares, y lo que pasa es que esos sentimientos populares en parte erróneamente se hicieron más fuertes, y eso derribó al Partido Popular. Pero casi podríamos decir que los dos partidos siguieron un razonamiento, una lógica bastante... demencial. Sí. Ambos partidos siguieron una lógica demencial, y ambos han interpretado, cuando tú hablas con los dirigentes del Partido Socialista, los dirigentes del Partido Socialista interpretan el 13M en sus términos históricos, ¿no? Lo que representó el 13M como algo que sirvió para que ellos llegaran al poder. Esto es ridículo. Esto es realmente ridículo, ¿no? Bueno, estamos viendo todos los días a los dirigentes del Partido Popular que identifican el 13M como una especie de oscura trama conspiratoria para que ellos perdieran un salario, ¿no? Pero por Dios, esto son hechos de trascendencia histórica que se han llevado por delante a 200 personas, que han cambiado el mundo en el que vivimos, que si vivimos bajo una amenaza real, que hemos demostrado que frente a esa amenaza real la sociedad española tiene un cierto músculo de capacidad espontánea de organización, y a partir de ahí tenemos que crecer, que discutir como país cuál es nuestra identidad, qué hacemos, qué pintan estos musulmanes aquí, son españoles, no son españoles, qué hacemos juntos o no juntos. Hay muchas cosas importantes de las que hablar ahora. ¿Qué pasa en el barrio San Pablo de Zaragoza? ¿Qué pasa en Logroño? ¿Qué está pasando en Valencia? ¿Qué pasa en Lavapiés? ¿Qué está pasando? ¿Qué está cuajando ahí que hasta ahora no habíamos visto y que no surge de la noche a la mañana? ¿Qué pasa para que unos señores que vienen a España, que son unos musulmanes de andar por casa, normal y corrientes, que como cualquier otro, en España se convierten en terroristas yihadistas? ¿Por qué? De esto es de lo que tenemos que hablar. Has mencionado este músculo de autoorganización que, bueno, de alguna manera se puso también en funcionamiento en esos días. Y ya para terminar, la llamada tarde de los móviles. Tú dedicas un capítulo de tu libro a la tarde de los móviles. También ha habido ahí una cierta perplejidad e incomprensión del poder, podríamos decir, hacia lo que estaba pasando ahí, ¿no? Algo nuevo y que posiblemente, digamos, también de alguna manera sería como una cierta esperanza, ¿no? No tanto por lo que ocurrió en ese momento, sino por esa capacidad de difusión, de organización, de red. Exacto. Que es un poquito... Es el equivalente en el siglo XXI a lo que el 2 de mayo fue en el siglo XIX. Es la representación de que la sociedad ha cambiado y la emergencia de una nueva forma social, que son las redes, que además no aspiran a la toma del poder, sino a limitar el poder de las instituciones. Es decir, cuando aquí unos señores que hacen mal su esto, pues reciben una presión en contra. Esto ya se vio, por ejemplo, en el Prestige, ¿no? Se vio en las movilizaciones del Prestige, que fueron unas movilizaciones nada politizadas, salvo pocos elementos, donde la gente fue, limpió, se manchó las manos y curiosamente la gente a la que nos encontramos durante el 13 de marzo éramos gente que nos habíamos encontrado en el Prestige con las manos llenas de chapapote, ¿no? Y esto dice mucho de cómo hay un momento para mí que es el momento en el que España cambia, que es cuando uno recibe el mensaje, quiere reenviarlo y entonces selecciona entre su cuadrilla, entre la gente que forma parte de su vida por el trabajo, la universidad, lo que sea, ¿no? Pero que es biográfico, y de repente pasa a convertir eso en una red de afinidad, donde a lo mejor se lo está mandando a gente con la que tiene menos confianza, pero piensa que pensará como él. Y en ese momento la base de la organización española deja de ser la familia, la cuadrilla, el tal, y pasa a ser la red, es decir, una organización de afines y de iguales unidas en un único momento para un hecho muy concreto de limitación del poder institucional y que luego se disuelve y desaparece, ¿no? Y otra cosa muy bonita en ese momento, estas redes, como tú lo mandas a todo el mundo independientemente de donde esté, incluso amigos que viven fuera de tu ciudad, esto destruye
toda la estructura territorial española. Salta de Madrid a Barcelona, a Logroño, a Valencia, a Sevilla. Es decir, de repente todo lo que es el mapa de cómo dibujamos que es España ha desaparecido en un instante y España ha dado la vuelta. El resultado electoral o el efecto electoral de eso también sería explicable en teoría de redes, el por qué, pero es un subproducto, es lo menos importante. Lo más importante es que por primera vez los españoles nos hemos movido con consecuencias históricas frente a un ataque de dimensiones históricas sin requerir instituciones, mediaciones ni partidos. Bien, lo han oído, las ideas de David Ugarte son como poco diferentes, originales, frescas. Gracias, David, por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad. Muchas gracias. En Radio Sefarad, la entrevista. Ahora estoy muy contenta de estar aquí, de ver dónde vinieron mis parientes. Mi madre no sabía mucho hablar en turco, hablábamos en español y de allá sé el español. Y cuando nació los hijos, no, allá es todo en turco. Tenemos mucha tradición de la familia, usos que hacemos mucho, los judíos somos muy unidos, allá vivimos muy, las tradiciones son, puede ser más mucho de aquí allá, las fiestas, mucho, hacemos las Rosh Hashanah, Pesach, Kippur, y yo miro mucho Kasher. Lisette Hanoka es una mujer vital, deliciosa como sus burecas. Nació, se casó y tuvo 2 hijos en Estambul. Uno de ellos, Alp, se ha instalado en España. Por eso Lisette ha regresado por unos días a Sefarad, a la tierra de sus antepasados. Aprovechando su visita, hemos hablado con esta sefardí que conserva como un tesoro la lengua y las tradiciones de sus abuelos. Hoy recibimos una visita muy especial en Radio Sefarad. Estamos con Lisette y con su hijo Alp. Hola Lisette, hola Alp. Hola. Hola, ¿qué tal? Además les reservamos una sorpresa porque Lisette nos trae resonancias del idioma de los sefardíes, del ladino. Sí. Ella es de Estambul. Sí. ¿Y por qué has venido a España, Lisette? Yo vine aquí a ver conocidos que tengo y me place mucho conocer el lugar que vino mis parientes. ¿Tú sabes de dónde procedía tu familia en Sefarad? Sí, de aquí, de Toledo. Vinieron antes 500 años y antes unos cuantos años en Estambul celebramos estos que enviaron de España a Estambul. Y ahora estoy muy contenta de estar aquí, de ver dónde vinieron mis parientes. Tiene que ser muy emocionante. ¿Has ido a Toledo? Muy. Y estoy aquí, estoy como estoy en Estambul, las caras muy conocidas. Mismas caras. Estoy teniendo calle todo y estoy muy contenta. Tenemos las mismas caras, pero no cocinamos igual de bien, ¿eh? Estás mucho mejor alimentado que la semana pasada. Sé. Puede ser que hay gente que, como mí, bueno, vamos a hacerte un favor. Te va a dar unas cuantas recetas de Estambul si quieres. Sí. Después de la entrevista vamos a grabar unas recetas en ladino que seguro que a nuestra audiencia les van a encantar. Con mucho placer y cuando queréis os puedo enviar de Estambul recetas en español. ¿Cómo se mantenía la tradición del ladino en tu familia? ¿Cuáles son tus recuerdos de la infancia, Lisette? ¿Tu madre te hablaba en ladino? No, mi madre no sabía mucho hablar en turco, hablábamos en español y de allá sé el español. Y cuando nació los hijos, no, allá es todo en turco. Y aquí cuando vino, se empezó un poco el español y ahora está hablando muy bueno. Es que por desgracia la última generación ya no habla latino en Más en no Estambul. están hablando en español ningunos. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué? Porque todos están hablando en turco.
en turco, en francés, ama lo más en casa, en turco, todo en turco. Y nos da pena que se pierda la tradición de esa lengua que se ha sí, conservado durante tantos siglos. No tenemos mucha tradición de la familia, usos que hacemos mucho, los judíos somos muy unidos, allá vivimos muy, las tradiciones son, puede ser más mucho de aquí allá, las fiestas, mucho, hacemos las Rosh Hashanah, Pesach, Kippur, y yo miro mucho kasher, tomamos carne de kasher. O sea que mantenéis todas las tradiciones. Sí, mi marido no es religioso, ama sabe todas las tradiciones de Melda en el Cal. Y Lisette, y siendo tan tradicionales, ¿por qué no, cuando nacieron tus hijos, por qué no les hablabas en ladino como habían hecho tu madre, tu abuela? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por ellos, por su bien o...? No, sí, ama, porque no había este uso. En la escuela es en turco. Yo me di en una escuela judía. Se me dan un poco en hebreo. Y teníamos, era judía escuela. Más, no quedó, muy poco escuelas. Y para que tengan los estudios universitarios, cada que sepa bueno el turco. Para saber el turco, todos amigos turcos tenía. Por modo de esto, no, ninguna familia no habla en español en casa. Ninguna familia. Es una pena, ¿verdad? Los mancebos no saben ahora pues se están empezando español. No es del español que hablo yo. O sea que a lo mejor ha habido que sacrificar un poco la tradición de la lengua para que verdad. La integración de los jóvenes sea más completa. Sí, es verdad. Es un sacrificio muy alto, ¿no? Sí. Da pena. Sí, es verdad. Es que antes la comunidad era mucho más cerrada, pero ya no, es que con todo el desarrollo tecnológico y todo, y los chicos judíos también se integraron mucho y no se nota. Antes mis abuelos hablaban latino mejor que turco, casi no hablaban turco. Yo cuando eran chicos hablar cosas que no entiendan con el padre, hablábamos en español y ellos no entendían. O sea que era el lenguaje del misterio para los niños. Sí, ahora se empezó, no podemos hablar secretos con el padre. Bueno, ¿no tienes secretos con tu marido o sí? Sí, seguro que tengo secretos. Sí. Cuando quería ahora, que me esté muy, que pueda entender. Lisette, imagínate que cuando Alp o tu otro hijo tengan un bebé, ¿te gustará ser esa abuela que transmite la lengua? Quería que se case con una judía, quiero mucho. Ama, si él va a estar orgulloso, va a decir todo sí. Ama, quiero niños, criaturas que sean judías, porque andemos dos. Y él, como no ha habido gran mamá, como decimos, abuela, si vivía, se podían besar en español. No ha habido, ya se habían morido. Y cuando nazca el bebé de los hijos de tus hijos, yo le voy a hablar ¿les vas a hablar en español? ¿Sí? Sí, como hablo yo. A lo mejor se salta una generación, pero se recupera el camino, ¿no? Es verdad. Es verdad. Nos has hablado un poquito de cómo es tu familia y de cómo es la comunidad judía en Estambul. Judía, sí, somos muy unidos. Yo no me voy mucho al Cal. Tenemos cerca un Cal se dice, ¿cómo dice aquí? Cal, igual, sí. En las fiestas de Kippur, Rosh Hashanah, me voy. Y hacemos mucho a los probes. Ayudas mucho. Y hay mujeres de modo que guisan, envían y hacemos seudas en el Cal de mañana. Y muchos somos, y hay 20.000 judíos en Estambul. ¿Y cómo se sienten los judíos de Estambul? ¿Se sienten nos espantamos un poco. Siempre estamos, cuando hay cosas en Israel, cuando hubo, ya sabes, en el Neve Shalom. Mi hermana estaba en el Cal aquel día, en Neve Shalom, y no sabes cómo salió afuera. Un día allá estuvo muy negro. Esperamos que no va a haber más ese modo de cosas. Ahora ya se vio el Cal. Estaba cerrado, quisieron
Estuvieron rehabilitando y arreglando. Porque hicieron en todos los cales unas grandes lugares, ¿cómo se dice? Paredes. Paredes, sí, esos lugares, en turco, como una prisión. Una prisionera, ¿cómo se dice? Como una prisión, Sí, una cárcel. Para entrar está muy difícil. El cal, no sé, Neve Shalom, ¿tienes visto las fotos? Sí. Es el cal creo, del mejor del mundo para mí. Es muy hermoso, ¿no? Muy, muy grande y se hace muy hermoso y abajo tenemos un lugar como aquí que hacen cuando hay berit y villola. Villola, ¿sabes lo que es? De hijicas, y las mujeres guisan benevol y abajo se hace muy hermoso. Lisetti, ¿cómo recuerdas ese día del atentado contra la sinagoga en Estambul? ¿Qué sentiste, qué pensaste ese día? Y yo digo que que no son los chicos que muy negro y gente que no son civil, que no tienen nada con ellos, que tanta gente que se murió, una chica preñada, estaba entrando en la puerta, preñada, embarazada, ¿sí? Tac, la bomba. Esto es no son gente, personas, son animales. ¿Los turcos, los vecinos, os apoyaron, os ayudaron en esos momentos difíciles? Sí, muy, eso se demostraron. Y después que hubo la bomba del consulado inglés, hubo allá muertos, y muchos turcos se murieron. ¿Qué eso tenían ellos? Vamos a cambiar de tema para no ponernos tristes. Sí. ¿Te ha hecho ilusión que tu hijo vuelva a Sefarad? Mucho. No sabes, cuando le dije yo vino aquí, Alp le dije, te vas a ir allá al Cal. Porque el padre se va y ya nos vamos. El primer día te vas a ir al Cal y si te pueden ayudar es en el Cal. En cada día, en cada viernes, como noche de Shabbat, al Cal. Nosotros miramos mucho noche de Shabbat allá. Mi hermana asciende candela. Sí. Yo no, porque es muy difícil. Cada estado en casa y no tengo esta usa. Mi hermana asciende y hacemos noche de Shabbat en casa. ¿Y por qué tú no enciendes las velas? No empecé a ascender, no sé. Ama, no sabes cómo de contente que estoy, que Alp está aquí con vosotros. Estoy en la calle, como estoy sí, en mi calle, las personas no me están viniendo extranjeros. ¿Y tú has tenido esa sensación Sí, es verdad, de llegar a casa? Sí, España es como Israel, es muy graciosa para mí porque las caras son unas caras que como son mis amigos, como la gente judía que vive en Estambul. Yo cuando vine con el avión te va a decir abashi, te va a decir una cosa en turco. Ay, dice shukr Allah, que ya vine a España. Ay, Allah bin shukr. Le estoy diciendo porque todo me estaba pareciendo. Ay, me va a ir hoy, no me va a ir hoy. Y cada vez, ya vine aquí, ya estoy aquí. Además tiene que ser una sensación muy fuerte regresar a la tierra de tus antepasados. Sí, mucho. Tengo muchas amigas una amiga tengo que jugar los cursos de español y se empezó español. Ahora yo me voy a ir, le voy a dar palabras que me empecé aquí. Claro. ¿Y recuerdas alguna canción que te cantara tu madre en judío español, en ladino, cuando eras muy pequeña? No me estoy acordando. No. Mi marido canta muy hermoso. Yo no. Él vivió con mucho gramamás y le cantaban mucho. ¿Y en qué idioma empezaste a ser novia con tu marido? ¿En ladino o en turco? Cuando empezaste a conocer a tu marido, al que luego sí. fue tu marido, Sí. ¿hablabais en ladino o en turco? En turco. Y hablamos en español en casa mucho y ahora con él hablamos en español. Con mi hermana, cuando estamos en la calle no queremos que la gente entienda. No hablamos mucho porque no es bueno delante de los turcos que entiendan que somos judíos. Y hay gentes que son muy tapados, sabes que son tapados no nos place mucho hablar delante de ellos en español, hablamos en turco. Tendremos que celebrar este encuentro con Burecas. Sí. Y muchas gracias por habernos visitado en Radio Sefarad. Bienvenidos. Yo muy contenta de conocervos. Gracias a vosotros.
y que Al no sea vernos la en última. Estambul. Sí, pero siempre en Sefarad también nos volveremos a ver, ¿no? Volveréis. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y yo muchas gracias.